Muchas veces nosotros pensamos y escogemos las cosas que nos parecen que son mejores, pero ante los ojos de Dios puede que no sean las cosas mejores. En el mundo han nacido miles y miles de seres humanos, algunos en una cuna noble, algunos en familias poderosas, pero muchos en familias insignificantes, como el caso de David, que nace en una familia sencilla en Israel. Cuando él habla en el Salmo 51, él dice, y él declara una verdad que para muchos es bastante fuerte. Él dice: en pecado yo fui concebido, en iniquidad mi madre me concibió en pecado. Algunos piensan que David era un hijo bastardo de Isaí, y por eso era el pequeño que mandaban a cuidar las ovejas de la casa. Un día Samuel estaba llorando a Saúl y Dios le dijo: ¿hasta cuándo vas a seguir llorando a Saúl, ya que yo lo he desechado? Ve a la casa, a la familia de Isaí, y úngeme al que yo te diré. Aquel profeta dijo: pero ¿cómo voy a ir? Si Saúl lo sabe, me va a matar. Dios le dijo: di que vas a ofrecer sacrificio. Samuel fue a la casa de Isaí y le dijo: llama a tus hijos. Isaí llamó a sus 7 hijos. Cuando entró el mayor, el primero, Samuel dijo: de cierto que este es el escogido de Jehová. Preparó el aceite y lo iba a derramar, pero la voz de Dios le dijo: no, detente, no es él, porque Jehová no mira lo de afuera, sino lo de adentro del ser humano. De pronto pasó el segundo hijo, y Samuel dijo: de seguro que este es el ungido del Señor. Y Dios le dijo: no, tampoco es él. Sucesivamente empezaron a pasar los 7 hijos. Cuando terminó de pasar el 7º hijo, Samuel le pregunta a Isaí: ¿no tienes otro hijo? E Isaí dice: sí, tengo al pequeño. Déjeme imaginar, no me pide el verso. Quizás dijo: tengo al que me da vergüenza porque es un hijo que tuve ahí pequeño, y no es como estos 7, pero lo tengo cuidando las ovejas. Samuel le dijo: manda a traerlo. Fueron a traer a David. David venía del campo de cuidar ovejas. Pero cuando el joven David entró en la casa de Isaí y el profeta Samuel estaba ahí, la voz de Dios le dijo: levántate y úngelo, porque este es el que yo he escogido. Tal vez David nunca se lo imaginó. Tal vez en su mente él era desechado por sus hermanos, no lo querían. Se ve que lo regañaban, se ve que le decían que era soberbio. Pero cuando estaba ya en las ovejas, cuando estaba cuidando las ovejas, David, tal vez que no tenía el amor de sus hermanos, tal vez se sentía rechazado hasta cierto punto. Él encontró que había alguien que no lo rechazaba. Él encontró que había alguien que lo amaba profundamente. Y allá en medio de ese rebaño empezó a cantarle al Dios del cielo. Empezó a conocer que hay un Dios en el cielo que no mira como tu padre mira, que no mira como tu madre mira, que no mira como tus amigos miran, que te mira con ojos de amor y ojos de misericordia. Y ese Dios le empezó a revelar cosas maravillosas. Déjeme imaginar. Siéntense, por favor. Un día David empezó a cantar. Se agarró su arpa y empezó a decir: el Señor es mi pastor y nada me faltará.
Cuando él entró en ese momento de adoración y de exaltación a Dios, la desgracia, un oso o un león se había llevado una oveja, y eran las ovejas de su padre. Cuando David vuelve del éxtasis de adorar a Dios, se da cuenta que falta una oveja, y se da cuenta que hay pisadas de león o de oso que se han llevado la oveja. Y él dice: Dios, por adorarte me han robado una oveja. Pero Dios le dice: pero yo estoy contigo, levántate y ve detrás de ese león y de ese oso. Él cuenta en su testimonio que se levantaba, iba detrás del león o del oso, y cuando lo alcanzaba le decía: devuélveme la oveja o te mato. Sus manos recibían unción de lo alto. Su corazón era un corazón aguerrido, valeroso, potente para rescatar las ovejas. Nadie lo sabía, pero sus manos habían matado leones y habían matado osos, porque conocía al Dios cuyo poder y fortaleza viene con la unción del Espíritu Santo. Eran sus experiencias, era su manera de conocer a Dios. Él tenía a alguien que estaba con él cada momento. La historia dice que un día Israel entró en guerra. Los hijos de Isaí fueron llamados al ejército, y aquellos soldados salían a enfrentarse a los filisteos. De repente, un hombre como de 3 metros de alto, fuerte, aguerrido, varón de guerra, empezó a insultar a los escuadrones de Israel. La Biblia dice que salía por 40 días y decía: denme un hombre que pelee contra mí, un hombre que si es capaz de vencerme, nosotros los filisteos seremos siervos de Israel. Pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros siervos. Cualquiera que miraba a aquel hombre de 3 metros aproximadamente de alto, que miraba su lanza, que miraba sus armas, sentía temor. Todo el ejército de Israel, cuando lo veía, decían: wow, qué grande ese hombre. ¿Quién puede pelear contra él? ¿Quién puede destruirlo? Todos lo veían hacia arriba. Un día Isaí le dijo a David: ve a ver cómo están tus hermanos, llévales quesos y pregunta cómo está la batalla. Aquel muchacho llevó quesos al ejército de Israel. Ese joven sabía amar a Dios. Ese joven sabía que Dios era grande en poder y en misericordia. Y cuando llega al campo de batalla, escucha lo que aquel gigantón dice y se siente ofendido. ¿Cómo es posible que ese hombre insulte a los escuadrones de Israel? Él se acordó del oso, él se acordó del león. Todos, escuche bien, todos en el ejército decían: qué grande es ese filisteo. Pero ante los ojos de David había alguien más grande que ese filisteo. Había alguien más poderoso que ese filisteo. Había alguien que sus ojos no podían ver la dimensión de grandeza que tuviera. Empezó a preguntar y dijo: ¿por qué dejan que insulte a los ejércitos del Señor? Averiguó que el rey había ofrecido regalos y premios al que lo venciera. Él dijo: yo voy a ir y voy a pelear. La historia dice que le pusieron la armadura de Saúl y probó caminar y no podía, porque no se puede vencer con armas humanas, porque está escrito: no es con fuerza ni con espada, sino con el poder del Espíritu Santo de Dios. No es con inteligencia, no es ni siquiera con habilidad, es con la unción maravillosa del Espíritu de Dios. Él le dijo a Saúl: ¿sabes qué, rey?
yo no puedo caminar con esto. Déjame ir a pelear. La batalla se enfrentó. Usted sabe la historia. Aquel gigantón, cuando lo vio, lo menospreció porque dijo: es un muchacho, no va a saber pelear, no sabe nada. Le dijo: te voy a deshacer, voy a cortarte la cabeza, voy a dar tu carne a las aves del cielo. Le quiso meter miedo y temor, pero David dijo: miedo a mí, yo que he estado en el secreto de Dios, yo que he estado en la presencia de Dios, he aprendido a no temer, no tengo temor. Amados hermanos, porque cuando está en medio nuestro el Dios poderoso, ¿quién contra nosotros? Si aún el enemigo se levantara, poderoso es Dios para destruir toda fuerza del enemigo. Todos lo miraban grande. Ante los ojos de Israel, Goliat era grande, pero ante los ojos de David era un enano. David dijo: ¿te parece grande Goliat? Y alguien dijo: sí, qué grande es. Y David dijo: no conoces al grande. Si conocieras al grande, mirarías qué pequeño es ese Goliat. Yo no sé cuál sea tu problema, yo no sé cuál sea tu necesidad, yo no sé cuál sea el Goliat que te está atacando. Quizás lo veas grande, pero esta tarde aquí está el verdadero grande, aquel que está sentado en el trono, aquel que tiene el estrado en sus pies sobre la tierra. Ese es el verdadero grande. Grande es aquel que hizo el cielo y la tierra. Grande es aquel que nació en Belén. Grande es aquel que llegó a la cruz del Calvario y dijo: consumado es. Y tengo las llaves de la muerte y del reino. Y puedo salvar, y puedo sanar, y puedo resucitar al ser humano. Esta tarde yo quiero que usted sepa que el grande está aquí. La batalla comenzó. David corrió al arroyo, agarró 5 piedrecitas. Goliat agarró su lanza. Pero aquella onda de David, aquel brazo de David, lo empezó a mover a una unción poderosa. Cuando aquel jovencito empezó a mover su brazo, el Espíritu Santo sincronizó la piedra. El Espíritu Santo dijo al ángel que estaba allí: cuando suelte la piedra, se la incrustas en la frente a ese enano que está enfrente de David. Cuando David soltó la piedra, aquella piedra se incrustó en la frente de Goliat, y el hombre creía que era grande cayó desplomado. David demostró algo. David le hizo saber a Israel que lo que los ojos ven no es cierto, que lo que los sentidos ven no es cierto. David le hizo saber a Israel que él no caminaba por lo que veía o por lo que sentía, sino por lo que creía en su corazón. Y él sabía que Dios estaba con él. Y esta noche yo te invito para que no cantes ni alabes por lo que ves o lo que oyes o lo que sientes, sino por lo que crees en tu corazón. Porque aquí está el grande, el todopoderoso, el que está sentado a la diestra del Padre. Y esta tarde yo quiero decirte: ¿cuántos creen que Él es el Dios grande y poderoso? Oh, no importa cuántos Goliat hayan, no importa si los problemas se ven grandes. Si esta noche lo alabas, si esta noche lo bendices, si esta noche te das por entero y le proclamas grande a Él, todas las cosas serán pequeñas delante de sus ojos, y de su presencia la unción puede descender y su mano se puede extender, y un milagro puede suceder en tu vida, porque aquí vamos a adorar y a bendecir al grande. Vamos a unir nuestras voces para proclamar que Dios es grande,
que solo Él es digno de ser alabado, que Él es digno de ser bendecido, que es poderoso, que es digno y que se mueve en medio nuestro. Aquel que está en el trono y al Cordero sea la gloria, la alabanza, el poder, hoy y siempre. Él es el verdadero grande. ¿Cuántos están listos para cantar y adorar al grande? ¿Cuántos están listos para danzar delante del grande? ¿Cuántos están listos para decir: Jehová es grande, poderoso, digno de ser alabado? Prepara tu corazón y dile al que está a tu diestra: ahora es el momento de proclamar que Dios es grande. Ahora es el momento de proclamar que Él es digno. Juntos todos, como una sola voz. Nuestro hermano Fito Delgado, el grupo Inspiración, vamos a proclamar que Dios es grande, que solo Él es grande y que solo Él merece toda gloria, toda alabanza y todo el honor.